taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. 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 Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time. Taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. Saludos a todos, muy buenas noches. Yo espero estén todos muy bien. Quizás muchos no me conocen, ¿cierto? Porque veo caras nuevas aparte de la clase de inglés que di ayer. Por eso permítanme presentarme. Mi nombre es Giancarlo Montoya Alvarado, tengo 17 años y me encuentro cursando tercer semestre en la Universidad del Valle. Tengo nivel de inglés B2, me lo acredita el SENA. También tengo dos cursos que suman un año de sociales y ciudadanas, uno en Fundamentos de la Administración Pública en Colombia y otro en Sociales y Ciudadanas Saber Pro. Además, tengo diplomados en Pedagogía Digital con énfasis en herramientas para el trabajo colaborativo y participé en el modelo de las Organizaciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas en el 2022. Bueno, hoy estamos aquí porque no sé si es su primera clase teórica de sociales y ciudadanas, porque tengo entendido que las clases prácticas las da la tutora Kim. Entonces, ella va a ser la que les va a dar las clases de responder las preguntas. No se desanimen, porque resulta que para este componente en especial tenemos que tener un conocimiento teórico, ¿cierto? Responder preguntas es sumamente importante porque obviamente, digamos que nos hace comprender la estructura de los textos y pues obviamente eso nos va a ayudar mucho. Pero también es importante tener el conocimiento teórico, político, social y económico para que este componente no se nos dificulte. Yo sí les pido, por favor, si me están escuchando y de casualidad se escucha mucho ruido de fondo. De casualidad se escucha demasiado ruido de fondo. Es que me parece que hay como, no sé, una fiesta por aquí cerca. En el chat me lo pueden decir si hay demasiado ruido de fondo. Bueno, continuemos entonces. Esta es la guía de aprendizaje que vamos a manejar. Obviamente, les recuerdo a los que van entrando, yo voy a dar las clases de teóricas que les van a permitir desarrollar las habilidades críticas para dar este componente. Tengan ustedes en cuenta un consejo que yo les voy a dar. Nunca jamás dejen que su opinión interfiera con las preguntas. ¿Por qué? Porque este componente del ICFES tiene la particularidad de que pone preguntas en las cuales nuestra opinión puede interferir. Es decir, si usted pertenece a la religión católica y le preguntan sobre el aborto, usted tiene que responder de la manera más neutral y la manera que la ley colombiana así lo decida. Entonces, ojo con las intervenciones de su opinión. Ya teniendo claro esto, permítame presentarle la guía de sociales y ciudadanas. Mi nombre ya saben, Jan Montoya. Primera sesión, son 25 preguntas y las otras son 25, obviamente, la segunda sesión. Tiene como objetivo medir las capacidades de los estudiantes para comprender y analizar críticamente situaciones sociales, políticas, económicas y culturales. No se centra en la memorización de datos,
sino en la aplicación de conceptos y habilidades, porque también les preguntan por conflictos, por separación de poderes, por constitución política. Siempre que les hagan una pregunta sobre, siempre que les hagan una pregunta sobre algún derecho que se le esté vulnerando a alguien, ustedes siempre tienen que responder a defender sus derechos, ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué evalúa el ICFES? El pensamiento social que tenemos, que equivale a un 30% del componente de sociales, la interpretación y análisis de las perspectivas, que vale el 40%, del pensamiento reflexivo y sistémico, que vale el otro 30%. Si alguien tiene dudas, me puede escribir. Esta es la guía de aprendizaje, la voy a estar publicando. Si quieren, les programo el campus virtual para que podamos almacenar las clases y todo lo demás. La estructura curricular, hoy vamos a ver la introducción al componente, la historia general de Colombia y el mundo y algunos otros temas complementarios que veremos después. También estaremos viendo el pensamiento social, miren, historia de Colombia, historia universal y geografía, interpretación y análisis de perspectivas de la Constitución Política de Colombia, los deberes de los ciudadanos y la división de poderes. Eh, También veremos los sistemas políticos y económicos, la democracia, el capitalismo y el socialismo y algunos otros temas complementarios como organismos internacionales. Para el pensamiento reflexivo y sistémico, he analizado la situación y vamos a ver para ello, déjeme ver, es que se me está perdiendo la, ya, vamos a ver la resolución de conflictos, ¿cierto? Y ver la discriminación, obviamente, porque nos pregunta mucho por xenofobia, por los migrantes y por lo demás. Y también vamos a ver lo que es derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esto va a ser corto porque esto no es muy importante que digamos. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Y por último, las clases de práctica conmigo, pero también las van a tener obviamente con la profesora, con la tutora Kim. Teniendo en cuenta esta guía de aprendizaje, también están aquí los mecanismos de participación, están por acá arriba. Eso es crucial porque estos mecanismos siempre los preguntan. Mírenlos, aquí están. Participación ciudadana está en el módulo 3. Por si alguien creo que alguien lo preguntó en el chat, sí. Sí, participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana está en el módulo 3. Un momento, es que se está incluyendo, listo. Sí, en el módulo 3. Y otros temas complementarios. Y otros temas que yo vea necesario agregar, ¿cierto? Teniendo claro esto, y si alguien quiere subir un tema, bienvenido sea. Permítanme presentarles entonces las diapositivas de introducción al componente. Son cortas, estas solamente son para especificar. Este es mi número telefónico, mi nombre. Me pueden enviar correos también, aunque es más fácil comunicarse conmigo por teléfono y por la mensajería interna del campus virtual. Vamos a comprender el objetivo del componente y la estructura de la prueba, muy sencilla. Tiene como objetivo medir las capacidades de los estudiantes para comprender y analizar críticamente situaciones sociales, políticas y económicas. Son de selección múltiple y se basan en contextos reales o hipotéticos y se presentan textos o demás. Bueno, gráficos y tablas casi no. 25 preguntas la primera y 25 preguntas la segunda sesión. Competencias, ya las dijimos. Bueno, no hay que memorizar conceptos ni nada, sino que solamente hay que comprenderlos, porque el pensamiento cívico, obviamente de por sí es fácil, ¿no? Usar el conocimiento previo como herramienta, desarrollo el pensamiento crítico y argumentativo, es decir, si a usted le hacen una pregunta sobre que un gobernador robó, pero él confesó su delito, no importa, hay que analizarlo desde el punto crítico. Robó y punto, es la ley, robó y no deja de ser un corrupto. Práctica de lectura crítica en fuentes diversas para la información. Obviamente, si ustedes se instruyen de canales de noticias que son aliados a diversos medios como la izquierda o la derecha o diversos partidos políticos del país, pues la información no va a ser tan veraz. Hay que conocer la Constitución y los derechos, entrenar con preguntas cifras, que es lo que vamos a hacer, y ampliar el vocabulario académico y cívico para tener en cuenta todos los mecanismos de participación ciudadana, los derechos que debemos de tener como ciudadanos, como la acción de tutela, el derecho de petición, que eso está en la Constitución política, el habeas corpus, diversos. Los vamos a conocer mucho después. Y hay que confiar en sí mismo. Bueno, esta fue la diapositiva de introducción al componente, muy sencillas, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un jueguito. Vamos a hacer un pequeño cuisecito de los conocimientos que tenemos en sociales, de los conocimientos cívicos que tenemos. Nosotros, por favor, se unen al juego, pueden escanear el código, ponen su nombre y miramos a ver y analizamos las preguntas para mirar cómo vamos iniciando estas clasecitas teóricas que nos sirven demasiado. Entonces, aquí me voy a quedar esperando a que se conecten, porfa, para que participen en estas clases virtuales que quizás a veces se vuelven un poco monótonas. Sí. Entonces, porfa, escaneen el QR y se unen para realizar
el pequeño sondeo y después analizamos las preguntas y ahora sí pasamos con la historia. Lo puedes escanear con tu, sí, mira, lo puedes escanear con tu celular, puedes jugar en tu celular. Si estás en computador, puedes jugar con el teléfono. Bueno, jugar relativamente. Vamos, vamos. Somos 21, 20 en la llamada. 20, faltan 12. Vamos a hacer el pequeño sondeo. Recuerden, no dejen que su opinión interfiera con las preguntas. Siempre analícenlo desde un punto crítico y neutral. Si la ley colombiana especifica que la persona se comportó mal, bueno, comportó mal o cometió algún delito o está desconociendo alguna de las reglas del poder público, etcétera, ustedes deben de analizarlo críticamente. No que, pues me parece que, bueno, el candidato dijo que, bueno, él confesó que había robado, pero es transparente porque confesó que había robado. No, tienen que ser críticos, ejerzan una postura crítica y no dejen que su opinión interfiera con las preguntas. En lo personal, este es el componente. Continúa, por favor, Esteban. Hola, hola, ¿cómo están? Paso por aquí pues para saludarlos. ¿Cómo vas, bro? ¿Cómo van? ¿Cómo está la gente aquí? ¿Cómo están? Hola, people. No, aquí, excelente, por supuesto. Aquí estamos, hay 21 participantes, bueno, menos dos, hay 20 participantes en la llamada. Faltan solo 4 para que iniciemos este juego de sondeo de conocimientos y podamos ver qué tan críticos estamos en sociales y ciudadanas, porque realmente no sé si tú opinas lo mismo, pero yo pienso que el componente sociales y ciudadanas interfiere mucho con nuestro criterio. Y quizás algunos dicen que son apolíticos o no tienen partido político, pero al final el pensamiento este componente requiere un conocimiento más técnico. Previo. Ujú. Exactamente. La que se Sí, acabó de unir, eso. Dayana Villalobos y Dayana Obando, por favor pueden unirse al jueguito, escaneen el código y para que podamos iniciar. Entonces, muy bien, bro, me parece muy bien. Sí, claro, es importante conocer algunos aspectos y sobre todo hay que ser muy transparentes a la hora de responder preguntas de sociales, porque no podemos dejarnos llevar, digamos, por nuestros pensamientos o por lo que nosotros creemos, sino como tal lo que está establecido en lo que rige como constitución política y en Colombia con derechos, etcétera. Y pues es importante saber siempre teoría en cuanto a sociales. Exacto, con las clases teóricas y las clases prácticas que va a dar la tutora Kim serán suficientes para desarrollar las habilidades necesarias para que ustedes puedan responder este componente. Hay que recordar que después de la Constitución del 91 se le dio demasiado poder al pueblo para que interfiriera en la política, e incluso la soberanía reside en el pueblo. Además, en la Constitución del 91 se creó el Ministerio de Ambiente, que este sirvió obviamente para impulsar a Colombia como un país pluriétnico y muy diverso y cultural, que es lo que nos caracteriza. Somos 22, son 22 en la reunión, faltan 5. Si no se unen al juego, van a tener que esperar a que los demás respondan las preguntas para que podamos seguir con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el juego? Listo, bro. Muchas gracias. Aquí ahorita vuelvo, ¿vale? Espero que Hombre, ustedes estén bien. claro. Bueno, vamos a iniciar, ¿les parece? ¿Quién más se quiere unir? ¿Alguien más se quiere unir? ¿Nadie? Bueno. 18, 22 menos 1, 21. 3, faltan 3. Bueno, faltan 4. Se pueden unir al juego, escaneen el QR. Comenzamos a las 8:50. A las 8:50 le voy a iniciar las preguntas. Veintiuno, dos, faltan 3. Faltan 3 personitas por si se quieren unir, para que puedan comprobar su conocimiento. Vamos a hacer el análisis. Bueno, bueno, yo creo que vamos iniciando. Iniciamos, ¿verdad? Hay un jueguito, alguien, si quieren escanear el QR, los que acaban de entrar, para poder participar en el juego, en su sondeo de conocimientos. 8:50, lo voy a iniciar.
Somos 22 en la llamada. Faltan cuatro si quieren jugar. Bueno, perfecto. Vamos iniciando entonces porque... Oh, perfecto. Bueno, iniciemos entonces. Mucha suerte.
te dejó seguir? No, me dijo que hubo un problema y no me dejó seguir jugando. Ah, qué lástima. Bueno, no pasa nada. De todos modos, haremos el análisis y en posteriores actividades miraremos bien a ver qué procedió. Terminamos en un minuto. Un minuto, ya la mayoría respondió. Bueno, terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo lamento, pero fin. Los felicito. Bueno, no sé por qué no sonó el confeti, pero oye, definitivamente, qué producción. Los felicito, Sebastián Martínez, Camila Suárez. Oh, bueno, porque se están insertando notas aquí, perdón. Sorry, sorry. Bueno, lo que podemos observar es que hay una acertación del. Bueno, espero les haya gustado el jueguito, ¿no? Yo creo que les sirvió mucho para expandir sus conocimientos. Hay una acertación del 53%, cosa que Diana. Cosa que me parece un poquito, bueno, no preocupante, pero quizás hay que reforzar en algunos temas cruciales como ciudadano. Entonces, espero ustedes disfruten mis clases y también asistan y disfruten a las clases de la tutora Kim que les va a dar la práctica. Analicemos las preguntas. ¿Quieren que analicemos las preguntas? Me lo dicen en el chat. ¿Quieren que analicemos las preguntas? Sí, bueno, analicemos. Bueno, la primera pregunta era la siguiente. Déjenme ver. Aquí fallaron 5, aquí fallaron 7 personas. ¿Cuántos participantes eran? Perdón, déjenme ver. No me dejaron los participantes. Perdón. Eran 22 participantes. Bueno, una no le alcanzó a reproducir no los dejó seguir. Bueno, entonces, ¿quién está comentando ya? Listo. La primera pregunta era, un ciudadano denuncia que en su alcaldía se están utilizando recursos públicos para beneficios personales de algunos funcionarios. ¿Qué entidad debe investigar esta situación? Este es un tema que vamos a ver muy pronto en las clases y tienen que tener muy importante que en Colombia la estructura del Estado está muy bien fundamentada y la estructura del Estado está muy bien planificada. Tanto así que permite un Estado descentralizado, es decir, donde se toman decisiones con la división de poderes. Desde el punto de donde usted lo vea, si usted es de izquierda, de derecha, si apoya a Petro, si no apoya a Petro, si apoya a diversos partidos políticos, eso ha sido una ventaja como país, porque ha permitido que quizás algunas reformas o algunas otras cosas, no solamente de este gobierno, sino de otras, pues no hayan pasado, o algunas reformas que son una locura, ¿cierto? Esto en sí debería de funcionar para que no pasaran las cosas malas, pero en la práctica quizás no es así. Entonces, miren que la separación de poderes y la estructura del Estado colombiano, ¿cierto? También implica unos organismos de control. No es como que todo el mundo, los alcaldes, los gobernadores y el presidente se levanten y digan, bueno, hoy voy a destinar aquí tantos milloncitos por acá, tantos milloncitos en pavimento, tantos milloncitos acá, y yo me quedo con estos 5 milloncitos porque, bueno, que me los quedo. Me los quedo porque es mi trabajo y no me pagan lo suficiente. Falso, mentira. No se dejen comer, no coman cuento, perdón. Entonces, alguien nos dice, no deberá ser la Procuraduría ya que los recursos son. Déjeme ver. Ah, Procuraduría General de la Nación. Déjame ver. Sí, creo que hay un error en la pregunta.
Bueno, más bien un error en la pregunta, no. Más bien puede ser en los órganos de control territorial, por ejemplo, dejemos ver cuáles son las opciones. Miren que aquí no está la Contraloría General de la Nación. Es decir, la Contraloría General de la Nación es la que se encarga también de vigilar los recursos públicos. Camilo Suárez, ¿cuál es la pregunta que tienes? Si por favor me puedes hablar por el micrófono. Ya, exacto. La Contraloría, perfecto. Sí, la Procuraduría General de la Nación se encarga de investigar a los funcionarios públicos. Lo que pasa es que esta pregunta está un poquito incompleta, pero bueno. Entonces, deben de tener en cuenta que la Procuraduría es la que se encarga de investigar a los funcionarios públicos, a los funcionarios estatales. Es aquella que obviamente investiga con sus tribunales porque es diferente a la Fiscalía General de la Nación. Eh, entonces, tiene diferentes tribunales. Lo que concluye que obviamente la Procuraduría es la que debe investigar este tema, ¿cierto? Aunque también la Contraloría General de la Nación, la Contraloría General de la República, perdón, debería investigarlo por malversación de los recursos y los fondos públicos. Entonces, aquí no estaba la opción de Contraloría, pero también es totalmente válida la opción de Contraloría. Gracias, Camilo, por la observación, porque resulta que siempre que les pregunten sobre organismos de control, deben de tener en cuenta que la de control de recursos es la Contraloría General de la Nación y la que investiga a los funcionarios públicos, vigila y los audita es la Procuraduría General de la Nación. ¿Ok? ¿Estamos claros en esa parte? Continuemos, por favor. Los habitantes de un municipio deciden reunirse para pedir que el alcalde no construya una obra que consideran innecesaria. ¿Qué derecho están ejerciendo? El derecho a la protesta. El derecho al voto, no. El derecho a la educación y el derecho a la igualdad, obviamente no. En Colombia, después de la Constitución del 91, el derecho a la protesta se ha vuelto fundamental y ha sido también objeto de debate, porque muchos dicen, no, es que la protesta pacífica, pero en realidad no es pacífica, entonces tiran al escuadrón móvil antidisturbios y se empiezan a dar enfrentamientos con universitarios, con diversas cosas. Pero, en fin y al cabo, desde la Constitución del 91, la soberanía reside en el pueblo, y al pueblo se le han dado los mecanismos necesarios para auditar y vigilar al gobierno. ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿qué derecho están ejerciendo? El derecho a la protesta. El que colocó derecho a la igualdad, pues hay que tener en cuenta que vamos a reforzar estos temas en clases posteriores, ¿cierto? Pero el derecho a la igualdad aquí no aplica porque obviamente es un derecho constitucional que refiere que nadie debe ser discriminado, obviamente, porque una cosa es integralidad y otra cosa es igualdad. Un estudiante es discriminado en el colegio por su orientación sexual. ¿Qué derecho fundamental se le está vulnerando? A la libre expresión, a la libertad de prensa, a la igualdad, al debido proceso. Déjenme ver. Perdón, que me perdí la página. Bueno, entonces, según la Constitución del 91, obviamente, el derecho a la igualdad es el derecho que todos merecemos un trato digno e igual, obviamente. Entonces, no pueden excluir solamente a alguien solamente por su orientación sexual. E incluso es objeto de debate porque, perdón, en este caso no sería derecho a la libertad, a la libertad de expresión y ya les voy a explicar por qué. Es objeto de debate porque muchas personas, yo no sé si ustedes lo han pasado o alguna vez, dicen, no, es que usted no puede hacerse dicho corte de cabello. No, es que usted no puede traer aretes al colegio. Es que usted no puede venir pintada. Es que usted no se puede pintar las uñas. Eso es atentar contra el derecho de la libre expresión. Pero, Giancarlo, ¿no existe el manual de convivencia en los colegios? Claro que existe el manual de convivencia en los colegios. Y el manual de convivencia puede decir, no, mira, es que yo no acepto alumnos gays, yo no acepto alumnos con el corte de mullet, yo no acepto alumnos con aretes. Clara violación a la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia refiere que la Constitución es norma de normas y está por encima de cualquier norma que pueda llegar a afectar o vulnerar los derechos. Entonces, si alguna vez estuvieron en el colegio y les impidieron hacer, digamos a libre expresión, obviamente, ¿no? Digamos que también en el caso de ponerse, si usted es hombre y se pone falda, eso es derecho a la libre expresión, ¿cierto? Es derecho a la libre expresión de género. Entonces, ya saben, el manual de convivencia puede pasar por encima de otras leyes. Sí, uno firma aceptando lo que dice el manual, pero resulta que en Colombia, como les vengo comentando hace rato,
la soberanía reside en el pueblo, ¿cierto? Y por más que hayan acuerdos o tratados, por más que hayan acuerdos o tratados que usted firmó, ¿cierto? Que diga, bueno, yo acepto que a mi hijo no se le acepte, no, bueno, aceptar todas las condiciones que dice el manual, no deja de ser anticonstitucional, ¿cierto? Por lo tanto, ese manual queda anulado completamente. Incluso no sé si han visto muchos casos, déjenme ver si yo puedo buscar una noticia por aquí, déjenme un momento. Entonces, no sé si han visto muchos casos en los que se le vulnera el derecho a- a los estudiantes. Veamos, por ejemplo, esta respuesta para estudiarnos un poco más que nos da literalmente la inteligencia artificial. Miren lo que nos responde a grosso modo, ¿no? Nos dice, el manual de convivencia no debe ir en contra de la constitución política. El manual de convivencia es un reglamento interno de una institución educativa y su objetivo es regular la conducta de los estudiantes y fomentar una convivencia armónica. Sin embargo, este manual no puede estar por encima de la constitución ni puede vulnerar los derechos fundamentales del estudiante. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del estudiante en la constitución política de Colombia? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de protesta, el derecho a formar sindicatos. ¿Sí me entienden? Entonces, cualquier ley, yo no le estoy compartiendo la diapositiva que es, perdón. Ahí está. Esta es la diapositiva que es. No, la diapositiva no, perdón, la pantalla. Entonces, no debería encontrar la constitución política porque debe respetar la norma de normas. O sea, no puede establecer normas que contradigan los principios constitucionales, ni puede limitar los derechos fundamentales de los estudiantes. Entonces, no puede exigir que los estudiantes se corten el pelo contra su voluntad, ni pueden prohibir expresar sus opiniones. Entonces, si alguna vez a ustedes digamos, les cohibieron hacer cosas que obviamente no atentaban contra nadie, porque una cosa es hacer cosas que simplemente no atenten ni afecten a nadie, y otra cosa es hacer algo que afecte. Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene la libertad en qué afecta la libertad de expresión de una persona a los demás? En nada. Entonces, mire, la constitución política está por encima de todo, de las leyes, de los decretos y los manuales de convivencia, que están por lo último, ¿cierto? Entonces, mucho ojo por ahí, tienen que entender que la Constitución está por encima de todo. Fírmese lo que se firme, páctese lo que se pacte, dígase lo que se diga, trato que el trato que sea, si es anticonstitucional, grave, se anula automáticamente la Constitución política, hace que esos derechos se respeten. Y por eso nuestra Constitución es una de las más completas. Es una de las más completas porque si se fijan bien, los derechos que tienen los ciudadanos en la Constitución política que están establecidos en los títulos de la Constitución son muchos más. Camilo Suárez nos dice, veamos. Recuerdo haber visto que se hablaba acerca de que si un colegio solicita que no usen piercing y uno acepta que el colegio está en su derecho de pedirlo, pero que en casos como el cabello el colegio no puede pedirle nada a los estudiantes. No, veamos, voy a leer de nuevo la pregunta porque no estoy entendiendo. Recuerdo haber visto que se hablaba acerca de que si un colegio solicita que no se usen piercings y uno acepta, el colegio está en su derecho de pedirlo, pero que en casos como el cabello, el colegio no puede pedirlo nada a los estudiantes. Eso depende de la presentación personal de los estudiantes, de todos modos, eso depende, digamos, del caso, ¿no? Pero, pues obviamente no va a haber libertad de expresión de ponerle piercings o aretes a un niño de primaria, ¿cierto? Eso nunca va a pasar. Pero tengan en cuenta, y si quieren pueden investigar por su cuenta, de que cualquier cosa que vaya en contra de la Constitución es anticonstitucional. Por donde usted lo vea, por donde usted lo vea, el manual de convivencia no puede superar la Constitución. Y si hay casos que se presentan, por eso ustedes ven que hay casos que son muy denunciados, hay miles de noticias en donde el colegio o el rector, ¿cierto?, atenta contra los derechos de los estudiantes. Incluso hay preguntas en el ICFES que vamos a ver en otras clases en donde atenta contra esos derechos. Lo mismo pasa con el uniforme. A ver, pues pasa con el uniforme, pero solamente en caso de que usted tenga una libertad de expresión diferente. ¿Cómo? Una identidad de género es lo que caracteriza a cada persona. Hay que proteger el derecho de las comunidades LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque son comunidades que a lo largo de la historia han sido vulnerables. Pésele a quien le pese, ¿cierto? Hay que proteger a esas comunidades vulnerables. Las mujeres y las personas LGBTIQ+, no estoy siendo machista ni nada por el estilo, pero hay que reconocer que han sido grupos que han sido azotados. Han sido azotados. Hay muchos feminicidios al día. Hay muchos
feminicidio, no, homicidio solamente por el hecho de la orientación sexual. Entonces, en el uniforme solamente puede ser o que el hombre quiera utilizar el uniforme de mujer o que la mujer quiera utilizar el uniforme del hombre, ¿cierto? En ese caso, el colegio obviamente debe respetar la identidad de género que tiene el estudiante, la expresión de género, perdón, y pues obviamente se le tiene que dejar el uniforme que él prefiera, ¿no? Como él se identifique. En cualquier caso, si no lo dejan, pues es anticonstitucional y pueden proceder a hacer un derecho de petición, que es un mecanismo de acción ciudadana, y también pueden emprender contra la escuela o el colegio una tutela después de que el derecho de petición no funcione, porque son los mecanismos que tiene el ciudadano para ejercer sus derechos. Espero eso les haya quedado claro, que ninguna norma, ninguna ley puede ser anticonstitucional. Incluso hay leyes que propone el presidente de la República, ¿cierto? Pasemos esta reforma por acá, pasemos esto por acá. ¿Y qué dice el Consejo de Estado y la Corte Constitucional? No, presidente Petro, es que eso no lo podemos pasar. Eso no lo podemos pasar porque eso atenta contra la Constitución Política de Colombia. Entonces, se fregó. No. Y así mismo en otros gobiernos, no solamente en este, en otros también, solo que a este le han pegado más duro que en otros, ¿cierto? ¿Quedó claro? Eso hasta ahí. La Constitución es norma de normas y está por encima de cualquier cosa que contradiga los principios colombianos. ¿Bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, confirmen en el chat si vamos bien hasta ahí. Un pulgarcito, denme una indicación. Recuerden que ustedes son los que dirigen esta clase. Gracias, gracias. Sí, entonces que ustedes no se dejen en cualquier circunstancia que les vulneren sus derechos, jamás, jamás, porque la Constitución los protege y los protege más de lo que nosotros debemos hacer. Un ciudadano decide no votar porque piensa que ningún candidato lo representa. ¿Cuál es el riesgo de este comportamiento? Fomenta el control ciudadano, fortalece a los partidos políticos, reduce la participación democrática o mejora la transparencia electoral. Bueno, la persona que respondió fomenta el control ciudadano, ya le voy a explicar por qué no. El control ciudadano es la veeduría que hacen los ciudadanos al gobierno y le exigen a los alcaldes ¿qué hubo? ¿Dónde está? Les estoy hablando coloquialmente para que ustedes me entiendan, pero realmente puedo hablar más técnico si lo prefieren. ¿Qué hubo? ¿Dónde está la plata? ¿Qué hizo? Ya el sistema general de participación le giró la plata al alcalde y el alcalde no ha construido esa obra que hace como 3 años está por allá para... Auditémoslo. ¿Cómo lo auditamos? ¿De dónde estamos viendo este material? Veamos, el material lo elaboré yo, ¿cierto? Pronto voy a configurarles el campo. Ah, sí, las preguntas, si son las preguntas extraídas, sí. Son preguntas extraídas del ICFES. El simulacro lo retroalimentaremos la próxima semana. Y el material lo subiré pronto al campus virtual con esta clase pregrabada. No sé si Ana Cha quedó con si resolví tu duda, ¿no? ¿Esa era tu duda? ¿De dónde estamos viendo el material? ¿De dónde lo estamos sacando? Me dicen en el chat si te quedó claro. Entonces, bueno, de lo que estábamos hablando ya me perdí. Sí, la auditoría. Entonces, ¿qué hubo, alcalde? ¿Qué pasó con esa plata? ¿Cómo uno audita a los gobernadores o a los alcaldes? Bueno, entonces uno dirá, no, pues uno quién es para exigir. Al contrario, ellos están sometidos al voto popular, están sometidos al pueblo. Entonces, bueno, hago un derecho de petición. Señor alcalde, mi nombre es Pepito Pérez. Hasta ustedes pueden hacer un derecho de petición. Soy Pepito Pérez y quiero decirle que no, es que noté algo extraño por aquí. Vi que usted dijo que se había gastado 300 millones en una silla. Y eso pasa. No crean que no pasa. La corrupción es tenaz. Aumentan los sobrecostos para que puedan robar más, ¿cierto? Y esos contratos la gente no los audita. Por eso de eso se encarga la Procuraduría General de la Nación. Entonces, hace el derecho de petición y el alcalde por ley le tiene que contestar en 15 días por constitución política. Hola, Pepito Pérez. Sí, mira, es que lo que pasó es que detectamos un caso de corrupción. Ya le pasamos el caso a la Procuraduría para que investigue eso. Muchas gracias por reportarlo. O hay otro camino, que el alcalde sea el corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los 15 días. Hola, Pepito. No, es que mira que no te podemos dar la información porque en el sistema todavía no está registrado. ¿Qué hace Pepito? Mete otro derecho de petición. Hola, Pepito, ¿qué más? No, mira que se cayó el sistema y no te podemos responder ahora. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Una acción de tutela, ¿cierto? El que respondió control ciudadano, por eso el control ciudadano no aplica aquí, ¿cierto? Reduce la participación democrática. Colombia tiene una democracia, ¿cierto? Pluralista.
a diferencia de las democracias representativas de Estados Unidos, que relativamente no votan. Pronto les voy a explicar ese tema, pero espero vaya quedando claro hasta acá. Bueno, un grupo de estudiantes realiza una campaña contra el acoso escolar. ¿Qué valores ciudadanos promueven principalmente? Denme un momento. Ya. Bueno, hay que entender, miren, esto por ejemplo es un prejuicio. Esto lo vamos a ver más adelante y esto es, hay que entender la definición de acoso. Entonces, un grupo de estudiantes significa que varios estudiantes se aliaron realizando una campaña, es decir, que empezaron a distribuir la información por el colegio sobre el acoso, ¿cierto? A un estudiante. Entonces, perdón, según la Constitución Política de Colombia tenemos pues los siguientes derechos. Entonces, el derecho a la justicia, pues es un derecho filosófico, ¿cierto? La justicia se refiere a la equidad y la imparcialidad de derechos y deberes, así como a la aplicación de las leyes y las normas. Por eso los que respondieron justicia no aplican este caso. ¿Por qué? Porque, bueno, solidaridad tampoco. Hay que diferenciar entre los valores y cómo aplican su contexto. Esta pregunta en lo general es bien debatida, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la libertad, bueno, quienes respondieron libertad, hay que tener en cuenta que una cosa es la libertad y el libertinaje, y la libertad que tenemos, pues está sometida a las leyes, obviamente, porque en fin y al cabo nosotros tenemos una libertad, pero no podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Entonces la libertad no aplica en este caso. En cuanto a la solidaridad, tampoco, porque pues la solidaridad está principalmente encaminada a ayudar al prójimo. Ser solidario, pues, contra el acoso escolar, no, pues, no necesariamente aplica el concepto. En cuanto a la justicia, es un principio filosófico que se centra en administrar la justicia y que todos tengamos igualdad de derechos y de deberes. ¿Por qué lo están acosando? No se nos dice. Entonces, esto no aplica aquí. Aplica el derecho a la tolerancia. Porque por lo que fuera que se le está acosando, ¿cierto? Hay que tolerar las diversas opiniones. Entonces, eso también deben de aplicarlo. Tengan un concepto ahí, por favor. Sigamos. ¿Qué estableció la Constitución Política en 1991 frente a la diversidad étnica y cultural? Ojo, porque esto lo dije el datico aquí no hace mucho en la clase. Entonces, la homogeneidad cultural en todo el país. Quiero que tengan en cuenta a partir de ahora que Colombia no tiene homogeneidad cultural, para nada. Nosotros somos un país pluriétnico y multidiverso y multicultural, porque tenemos demasiadas comunidades indígenas, demasiadas. En el artículo 10 de la Carta Magna, o sea, de la Constitución Política de nuestro país, nos dicen que el español es el idioma principal de Colombia, pero también serán considerados, no recuerdo cuántos, todas las lenguas indígenas que se repartan dentro del territorio. Incluso Colombia es muy respetada por esto, por los tratados internacionales que tiene, y después de la Constitución de 1991 se creó el Ministerio de Ambiente. Este ministerio obviamente sirvió para impulsar este reconocimiento que tenemos. De hecho, creo que somos el país más diverso por metro cuadrado. Pues creo que nos supera a Brasil, si no estoy mal. Pero Colombia tiene mucha diversidad, no solamente en fauna y flora, sino también en culturas del país. Incluso, miren que en otros países como México, obviamente como en China y como en Estados Unidos, comparten culturas similares. Usted está en Cali y se va para la costa, cambia completamente las condiciones, cambia el léxico, cambian las palabras que digamos aquí pueden ser diferentes allá. Entonces, miren que no hay homogeneidad por ninguna parte. Si usted va de aquí a Bogotá y dice palabras que son típicas de aquí, pero en Bogotá significan otra cosa, entonces lo pueden malinterpretar. No hay homogeneidad. Homogeneidad es que todo el país siguiera la misma ruta. Por eso somos tan característicos, porque nuestro destino turístico, que es Colombia, no solo se caracteriza por una sola cosa, sino que los extranjeros les apasiona mucho. Por eso también hay mucho, no recuerdo cómo se llama, gentrificación, ¿sí? Gentrificación es la ocupación de los extranjeros aquí en Colombia. Exclusión de las comunidades indígenas del sistema político. Al contrario, para las dos personas que respondieron que eran la B, tengan mucho cuidado con esto. Tengan demasiado cuidado. Los indígenas son poblaciones de especial protección. La ley 1801 del 2016 de la Policía Nacional de Colombia, que es el Código Nacional
perdón, el Código Nacional de Convivencia y de Policía, pues es una ley que simplemente considera a los indígenas como comunidades de especial protección e incluso consideran su lengua y consideran su territorio. ¿Por qué? Es muy complejo, es un tema muy complejo durante años y es que en Colombia ni la policía ni los médicos pueden exigirle a los indígenas que sigan sus protocolos, porque los indígenas tienen sus propias creencias y tradiciones y nadie del Estado colombiano puede interferir con ellas, ni siquiera nosotros. Entonces, si ellos se niegan, por eso fue muy difícil cuando en pandemia querían hacer un cerco epidemiológico y los querían hacer vacunar, porque los principales curanderos de esas comunidades no querían eso, ¿cierto? Al final llegaron a un acuerdo, por si no lo sabían. El reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Perfecto, los que respondieron a los 13 jugadores, los felicito y a los demás también, no se preocupen. Entonces, sí, Colombia es un país que es muy, muy diverso y cultural, por eso es muy atractivo y por eso se caracteriza como uno de los principales destinos turísticos en el país. Vallecilla, envíen el link. ¿De qué? El link de qué, Juan David. Si te refieres a las preguntas que estamos viendo, era un juego que habíamos hecho y por eso estamos analizando ahora las preguntas. Me avisas si necesitas otra cosa por el chat. Entonces, sí, la imposición de una cultura nacional obligatoria. No. De hecho, esto es uno de los problemas que tiene mucha gente al identificar esto. ¿Por qué? Porque resulta que en la Constitución, al inicio, ¿cierto? En el epílogo, nos dice, ay, Colombia en nombre de Dios y la soberanía. Realmente no recuerdo el epílogo, pero mencionan a Dios. Entonces, ¿por qué mencionan a Dios si Colombia es un país laico? Eso dicen, todos tenemos libertad de religiones, aunque en Colombia predomina la religión católica, obviamente, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, Colombia tiene también una diversidad de religiones, somos muy diversos, entonces no hay una cultura nacional obligatoria. Sí hay unos deberes que tenemos que seguir como ciudadanos, pero en cuanto a cultura y en cuanto a religión, no. Podemos ser, Colombia es un país laico, o sea que estamos, incluso en este gobierno se ha promovido también la transición a que los colegios no impongan enseñar religión católica, porque muchos colegios enseñan religión católica, pero hay diversidad de religiones y la educación en los colegios puede interferir en cuanto al desarrollo de la persona. Entonces, para evitar el adoctrinamiento, han sacado esas leyes. Permítanme un momento, ya. Entonces, nos dice, cuando los ciudadanos presentan firmas para proponer una ley ante el Congreso, están usando un referendo, una iniciativa legislativa popular, un plebiscito o una consulta popular. A los tres que tienen clases grabadas, señora Matada, bueno, de hecho esta es mi primera clase teórica con ustedes porque ustedes no han tenido clases teóricas ni de sociales ni de inglés y por eso llegué yo a darles las clases teóricas de sociales y las clases teóricas de inglés para que ustedes puedan desarrollar al máximo estos dos componentes. Las clases pregrabadas las voy a publicar en el campus virtual y los voy a estar matriculando para que ustedes puedan ver los diversos recursos que voy a publicar ahí también. Entonces, bueno, consulta popular. Los que respondieron consulta popular, ya que está muy de moda el tema. La consulta popular no significa que una ley vaya, un momento. La consulta popular no significa que una ley vaya a pasar, ¿cierto? No significa, bueno, entonces hagamos la consulta popular y esta ley va a pasar sí o sí, ¿cierto? Recuerden que necesitan votar 2/3 partes al menos una tercera parte de la población para que se lleve a cabo la consulta popular. Entonces, ¿qué hacen? Es convocado por el presidente de la República y el Congreso dice, bueno, presidente, ¿para adelante con la consulta o no para adelante con la consulta? Eso depende del partido de gobierno que estén ocupando. En este gobierno, el pacto histórico es el que tiene mayor bancada, pero hay un problemita, y es que en este gobierno han habido muchas traiciones, demasiadas. Entonces, perdón no sé si escucharon eso, tengo que silenciar eso. Entonces, este gobierno tiene la bancada mayoritaria, pero lamentablemente no, bueno, depende de la persona del partido político que ustedes sean, obviamente. Han traicionado. Mira, qué hermosura. Han traicionado al presidente. Denme un momento, yo desactivo estas notificaciones, ¿sí? Gracias. Ya. Entonces, sí, el presidente lo han traicionado demasiado y es por eso que la consulta popular no ha podido pasar.
¿cierto? Se convocó un paro nacional el 29, pero la consulta popular no ha podido pasar. Qué pasa si la consulta popular pasa? No es que de una vez la ley se vaya a debatir. Tengan en cuenta que en Colombia las ramas del poder público, como les mencioné anteriormente, son autónomas y cada una puede tomar sus propias decisiones. El presidente no manda a la rama judicial ni manda a la rama legislativa. El presidente lo único que hace es mandar a sus ministros, ¿cierto? Entonces el presidente no es jefe de nadie, a menos de sus ministros, que deben respetarlo, sí, pero el presidente no es jefe de ninguna de las ramas. Entonces hay una pregunta en el IFE muy famosa, que es que el presidente está defendiendo un copartidario que va a ser arrestado y dice que es inocente y no quiere que las investigaciones sigan su curso. Entonces, ahí el presidente desconoce la rama judicial. Entonces, si la consulta popular pasa, el pueblo tiene soberanía, el pueblo sí, pero no pueden suplantar al Congreso, que es el que hace pasar las reformas. Solamente es para saber la opinión de los ciudadanos. No es que yo vote sí, sí, voto aquí 7 veces sí y pum, se va la ley, se aprueba. Mañana mismo puede ser, hagamos una consulta popular para liberar a EPA Colombia de la cárcel. Votemos sí, 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 sí. Es verdad que Petro se operó y no podía hacerlo. Relativamente, la agenda personal del presidente, Camilo, gracias por la pregunta. La agenda personal del presidente, la vida personal y íntima del presidente no debería ser de nuestra incumbencia. Pero ¿qué pasa? Cuando esto interviene en la agenda del presidente como representante de nosotros ante otros estados, pues obviamente nosotros tenemos el derecho a hacer veeduría y control. Si ustedes están actualizados en las noticias, hace mucho tiempo hubo un escándalo porque decían que el presidente Petro se había ido a Panamá y se había no sé qué, un poco y se había desaparecido. El canciller lo acusó, dijo, vea, este señor es un drogadicto, este señor definitivamente, no, no, no. Entonces, ese día era un día de agenda del presidente. Entonces, siempre y cuando las cosas intervengan con la agenda del presidente, tenemos derecho a hacer auditoría y no lo puede hacer. Lo puede hacer cuando no intervenga con su agenda y lo puede hacer si es una operación de vida o muerte, obviamente, pero no una operación estética, porque lo que hizo fue estirarse la piel, ¿cierto? Yo no estoy en contra de ningún gobierno, yo soy obviamente neutral, aunque mucha gente dice que es apolítica, pero créanme que no se puede ser apolítica. Pregunta, ¿Petro puede cambiar la constitución o se puede reelegir? Excelente pregunta. Miren, en el 2006, Álvaro Uribe, la reelección estaba prohibida. La reelección estaba prohibida por la Corte Constitucional, porque un presidente no podía pasar de más de 4 años de periodo constitucional. Entonces, qué hizo Álvaro Uribe? Dijo, bueno, convoquemos una Asamblea Nacional Constituyente. No sé si fue una Asamblea Nacional Constituyente, creo que sí. No, no, perdón, eso es para la Constitución, me estoy confundiendo. Entonces, ¿qué hizo? Él hizo un referendo, ¿cierto? Para que pudieran cambiar las cosas. Entonces, hagamos un referendo y hagamos que el presidente se pueda reelegir. Álvaro Uribe llegó con la premisa de darle seguridad al país, ¿cierto? Él dijo, vamos a derrotar a todos esos cabecillas. Ellos solamente se quieren negociar cuando se les está atacando. Entonces Álvaro Uribe hizo un referendo y hay que tener en cuenta que en Colombia las elecciones hay segunda vuelta, ¿cierto? Pero siempre y cuando el candidato obtenga muchos más votos de la mitad de los votos, es decir, la mitad de los votos más uno, en la primera vuelta, puede pasar a ser presidente sin hacer segunda vuelta. Eso pasó con Álvaro Uribe Vélez. En ese momento era la premisa, él era un liberal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la primera vez gobernó. Como relativamente su gobierno fue bueno, ya les dije que soy neutral, entonces hay que considerar obviamente que hubo, sí, una mejora en la seguridad del país. Estaba muy azotado por los grupos armados en ese gobierno, en ese momento. Entonces, Uribe llegó con esa premisa. Entonces, ¿qué hizo? Él fue muy inteligente y dijo, bueno, hagamos un referendo. Hicieron el referendo, aprobado por la Corte Constitucional. ¿Qué pasa? Entonces Uribe vuelve a presentarse en elecciones del 2006 y vuelve a ganar en primera vuelta. Ni siquiera en segunda vuelta, vuelve a ganar en primera y se reelige. Bam, bam, hace su gobierno 8 años, ¿cierto? Después de que hace su gobierno, él quiere hacer una tercera reelección. Muchos lo asocian con una dictadura, quién sabe. Yo sí estoy de acuerdo en ampliar los periodos presidenciales porque 4 años no alcanzan para nada. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo otro referendo. Pero por si no sabían la historia, por un error ortográfico, no pudo pasar. Entonces, ¿qué pasó? No se pudo reelegir la tercera vez. Porque si no, créanme que se hubiera reelegido la tercera vez, si no hubiera sido por ese error que hubo.
Entonces, que si Petro puede cambiar la constitución, ya no le queda tiempo. ¿Qué pasó después de Uribe? Pues llegó Juan Manuel Santos, ¿cierto? Llegó en el 2008, para hacerle el famoso tratado de las FARC y dijo, bueno, bueno, 4 años, pum. Hasta ese momento la constitución todavía permitía reelegirse, ¿cierto? Pero él se religió, obviamente, y gobernó 8 años. Después, si no estoy mal, creo que en 2018 llegó Jorge Iván Duque y en tiempos de pandemia muy difícil la situación económica del país, pero a pesar de eso salió a flote. Y entonces se postuló, ¿cierto? Se postuló, gobernó sus 4 años con pandemia y con todo, y ya no se puede postular más. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tumbó las reelecciones después de Juan Manuel Santos. Entonces, si le dicen a usted, vamos a reelegir al presidente Gustavo Petro, porque hay muchos comentarios en las redes sociales, presidente Gustavo Petro, a reelegirlo, en mayúscula, comentarios excesivamente largos, llenos de odio, ¿cierto? De algunos, ¿no? Porque hay algunos que verdaderamente sí son inteligentes. Y dicen, vamos a reelegir al presidente Petro, bla, bla, bla. Presidente Petro, hágalo por decreto. No coman cuento, mentira, falso. El presidente ya no puede ser reelegido, ni el presidente, ni el presidente, ni la vicepresidenta pueden ser elegidos porque la Constitución ya tumbó la reelección. Hacer una Asamblea Nacional Constituyente en este momento, primero es muy difícil para Petro. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el Congreso. Y los antecedentes de la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, no han pasado. Si no han pasado esas reformas y leyes básicas que él quiere proponer, mucho menos va a pasar una Asamblea Nacional Constituyente para que siga. Entonces, ¿cuál es la premisa? Vamos a elegir al candidato que diga Petro. Entonces, la respuesta, Sofía, es no, Petro no se puede reelegir. Puede cambiar la Constitución, en teoría podría hacerlo, pero en la práctica no sería muy interesante porque no sería muy interesante porque el presidente Petro primero no le alcanza el tiempo y segundo no tiene, aunque tenga la mayoría en el Congreso, tiene muchos volteados en el Congreso y tiene muchos amiguitos que no le sirven para nada. Pasando, porque me extendí demasiado, se supone que íbamos a dar la clase de historia, el Congreso aprueba leyes, el presidente las ejecuta y los jueces las hacen cumplir. ¿Qué principio político garantiza esta estructura? Centralización de poder. Ya les comenté que Colombia, por lo presidente, ya les comenté que Colombia, no, de hecho la situación, Val Bolaño, está muy difícil con los siguientes candidatos que vienen en el 26, porque realmente primero la izquierda no tiene candidatos tan fuertes. La izquierda no tiene candidatos tan fuertes. Mire que está Gustavo Bolívar, que tuvo un pésimo manejo de prosperidad social, dijo que tenían que trabajar, que los subsidios no sacaban de la pobreza y no hizo absolutamente nada. Y los candidatos de derecha, pues está Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, se están aliando, pero digamos que la más fuerte hasta ahora puede ser Vicky Dávila, pero eso es relativo. Realmente no sabemos qué va a pasar con las elecciones. Yo creo que va a tocar escoger de los malos al menos malos. El presidente es manipulado por el ministro Benedetti, puede ser. Yo creo que esa teoría sí es muy interesante. El ministro Benedetti ha pasado por todos los partidos y no sé, es muy raro. En lo personal, a mí es muy raro. ¿Qué principio? Bueno, la centralización del poder. Ya les dije que el poder en Colombia no se centraliza. El poder en Colombia es descentralizado, es decir, que por eso hay separación de poderes. ¿Cierto? Entonces, yo voy a pasar, Fico no creo que se pueda volver a postular porque ya no renunció a la alcaldía y según las leyes de la registraduría de Camilo Suárez, según las leyes de la registraduría nacional, usted no puede estar en doble militancia cuando se vaya a postular a cargos políticos. Entonces ya es alcalde de Medellín, entonces creo que ya no le queda tiempo para el calendario electoral. Los que iban a renunciar ya renunciaron, Gustavo Bolívar y los demás candidatos que se querían presentar ya renunciaron. No creo que Fico se pueda ya postular. No tengo certeza de cuál es el calendario electoral, pero si el calendario todavía está a tiempo, aún podría postularse, podría renunciar a la alcaldía, así como lo hizo Juan Daniel Quintero. Entonces, no es centralizado, permite la descentralización porque el presidente no puede contradecir a otras ramas. Entonces, ¿alguna vez el presidente dijo que era jefe del fiscal? Mentira. ¿Soberanía popular? No. Separación de los poderes, perfecto, correcto, porque el Congreso aprueba las leyes, perdón, el presidente las ejecuta y demás. Eso permite, obviamente, una descentralización. Sigamos, 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 sigamos. Los veedores ciudadanos pueden vigilar obras públicas para garantizar que se cumplen los contratos. ¿Qué dicen por el chat? La discusión o tipo de conflicto que hubo entre los congresistas que lo pasaron por noticias. ¿Qué opinas de Fajardo como presidente?
Fajardo ha sido de los candidatos más tibios que ha existido. Pero digamos que es profesor y digamos que hay candidatos que son los únicos sensatos, pertenece al Partido Verde y no le han dado la oportunidad de progresar como candidato. Pero quizás, de hecho, le ha ido muy mal. Incluso miren que Rodolfo Hernández cuando se postuló para competir con Gustavo Petro casi le remonta y era un candidato nuevo, a pesar de que fue alcalde de Bucaramanga. Entonces, Sergio Fajardo puede ser bueno como presidente, incluso pues puede que su actitud relajada no nos convenga demasiado. La discusión o tipo de conflicto que pasaron por las noticias, sí, hubo un conflicto porque no querían aprobar la consulta popular porque se cerraron los votos, pero lo cierto es que el presidente de la mesa del Congreso puede cerrar la votación cuando quiera y cuando se le dé la gana. Entonces, para que tengan en cuenta, si alguien les dice, es que la consulta no se aprobó porque el presidente cerró la votación, mentira, no coman cuento. Entonces, ¿los ciudadanos pueden vigilar? Sí, pueden vigilar. ¿Qué función están ejerciendo? Función judicial, falso. Recuerden, chicos, no puede el pueblo suplantar las ramas del poder público. El pueblo no puede aprobar leyes. El pueblo no puede ejercer función judicial. El pueblo no puede ejercer tampoco la función legislativa. ¿Cierto? La función legislativa le compete a los del Congreso, ¿cierto? Función de control social, sí, es control social, es veeduría. Recuerden que ya les dije que a través del derecho de petición pueden los ciudadanos hacer control social. Y la función ejecutiva mucho menos, porque esa es presidida por el presidente de la República. Entonces, no. Prosigamos. La última, creo. Dos vecinos discuten por un ruido en la noche. En lugar de pelear, acuden a una conciliación. ¿Qué tipo de comportamiento ciudadano están demostrando? Opción A, autoritario, falso, obviamente, no son autoritarios. No son autoritarios. No lo explico porque nadie lo respondió. Pasivo, no. Violento, dialogante. Bueno, violento no, ¿cierto? La ley 1801 del 2016 en Colombia está regulada la conciliación y la mediación policial. Siempre y cuando uno quiera conciliar, siempre es una, una acción de diálogo, obviamente. Bueno, yo espero que les esté gustando, espero que les esté gustando de verdad la clase, ¿cierto? Yo sé que quizás estoy respondiendo preguntas del chat, pero créanme que es importante porque al fin y al cabo el conocimiento cívico es para todos. Vamos a seguir con la clase con la clase que estaba programada de historia. Denme un momento ya con hacer el quiz. Yo espero que les haya gustado el análisis. Les iba a explicar algo de la Guerra Fría, pero creo que ya no alcanzo, lo dejaremos para la próxima clase. Voy a tratar de ser rápido. Sofía Rincón, habla, por favor. Sofía, levantaste la mano, ¿quieres hablar? Sí, profe, la verdad estuvo muy interesante la clase y muy bien explicada. Gracias, te agradezco. Bueno, yo creo que podemos proseguir hasta las 10 un poquito. Ojalá no se estén aburriendo. Miren, entonces, déjenme proyectarles la clase 2. Entonces, bueno, ya saben, tienen mi número de teléfono. Les voy a explicar la historia general del mundo y la historia general en Colombia. Bueno, sí, a mí también me apasiona la política del país. Soy partidario de que todos los ciudadanos deberíamos de hacer control político y deberíamos de conocer nuestros derechos que tenemos porque a veces mucha gente aprovechada quiere meternos los dedos a la boca, por así decirlo coloquialmente. Y la persona que sabe y que se educa es una persona poderosísima y la que sabe utilizar todos los elementos de las herramientas de la Constitución, excelente. Entonces, me alegro que les esté gustando la clase. Bueno, historia global, este es mi número telefónico, plataforma educativa Grupo Fénix, pueden enviarme el mensaje. Vamos a ver la historia universal y si quieren dejamos la historia de Colombia para la próxima clase y la geografía de Colombia para la próxima clase. ¿Les parece? Que dejemos eso para la próxima clase y miremos la historia universal y terminemos. O sea, vemos la historia universal y podemos pasar las siguientes clases a lo demás. Si pueden todos. Sí, profe, como quieras. Vale, gracias. Entonces, miren, vamos a ver la historia universal que es fundamental en el ICFES para pues, comprender los desarrollos que ha tenido la sociedad a lo largo de los años. Entonces, comprender las características y transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de tres periodos claves de la historia universal, el Imperio Romano, la Edad Moderna y la Edad Media.
para interpretar su impacto en la organización de las sociedades actuales. No es un conjunto de fechas y nombres, sino es saber cómo influye en este momento. Entonces, primero comenzamos con el Imperio Romano, 27 siglos antes de Cristo al 476 siglos antes de Cristo. Recuerden que va de mayor a menor, ¿no? Los siglos de antes de Cristo van de mayor a menor, pero bueno, o sea que em, antes de Cristo, cuando era 27, se acercaba ya a los siglos después de Cristo, ¿cierto? Entonces, origen y expansión del Imperio Romano. Pasó de ser una pequeña ciudad a controlar un vasto imperio en Europa, África y Asia, ¿cierto? El Imperio Romano se expandió firmemente, obviamente, y sentó las bases en el mundo occidental moderno. Si ustedes pueden observar, el Imperio Romano ha sido muy influyente en el derecho constitucional, tanto así que todavía se usan términos en el derecho romano, habeas corpus, por ejemplo, en la constitución política. De hecho, a los abogados les toca aprender un poquito de romano, ¿no? También fue muy crucial en el avance de los acueductos y los alcantarillados. Giancarlo, ¿por qué los acueductos y los alcantarillados? Sí, porque es que en ese momento había muchos problemas de higiene y el Imperio Romano, al utilizar estos sistemas, pues fue evolucionando. Imagínense ustedes, así de importante fue una alcantarilla, ¿no? Entonces, organización política, un gobierno centralizado con emprendedores. El Senado tenía funciones, pero el poder real estaba en manos del emprendedor, perdón, del emprendedor, del emperador. Es decir, era absolutista, obviamente. Ahora en Colombia eso no se aplica porque el poder está separado. Entonces la organización política era centralizada. Verán después que el pueblo se aburre de tanta centralización, porque vamos a concentrar el poder en una sola persona. Entonces, obviamente, posterior a ello, muchas épocas adelante, el poder se descentraliza y también le dan el poder al pueblo. Dividida en patricios, que eran los ricos, plebeyos, que era el pueblo, y los esclavos. Imagínense ustedes, el pueblo siempre ha sostenido a las altas sociedades, o sea, a mí nunca me ha parecido ese modelo muy interesante, porque relativamente el poder reside en el pueblo. Sin el pueblo, el gobierno no es nada, ¿cierto? Entonces, fíjense bien que después vamos a hablar de eso con la dictadura que sucede en Venezuela. Entonces, cultura y legado, grandes avances en ingeniería, derecho, arquitectura, mira, acueductos, vías, coliseos, y el latín como base de muchas lenguas. El latín, obviamente, todavía lo seguimos utilizando hoy en día en diversas expresiones. Y pues fue, digamos que cayó por la corrupción que hubo, la corrupción siempre siendo un cáncer para la sociedad desde muy temprano, desde épocas pasadas. Entonces, mírenlo desde ese punto, cayó por eso. Entonces, en el ICFES hay que analizar cómo el legado romano influye hoy en la cultura occidental. Hay muchos textos filosóficos que le van a salir en sociales. Yo les voy a pedir unos 3 minuticos, por favor, que necesito hacer algo. Perdón, ya regreso, no se me vayan a desconectar. He vuelto, perdónenme ustedes por la interrupción a la clase. Yo sé que no hay que dejar que otras cosas externas afecten. Pues miren, en la Edad Media comienza obviamente tras la caída del Imperio Romano, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando? Ah, sí. Entonces, Europa se fragmenta y surge el feudalismo, un sistema donde el poder lo tienen los señores feudales, ¿cierto? Que era como el gobierno. Entonces, donde el poder económico obviamente se centró en los feudales y la Iglesia Católica controlaba la vida social y educativa. Van a ver después que surge la Reforma Protestante, y es cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué la Iglesia me tiene que controlar a mí? ¿Mm? Entonces, sí, perdón, la distracción es que estoy
Ya, entonces, el concepto de estamentos sociales rígidos implica el origen de muchas desigualdades, obviamente, que llegó la iglesia y dijo, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto y punto, ¿cierto? Entonces, eh, eso no implicó mucha desigualdad y mucho atentado contra las expresiones. Fueron los romanos quienes iniciaron con los senadores. Sí, en el Imperio Romano se, se priorizó, obviamente, un gobierno de senadores. Entonces, la sociedad estamental, bueno, tres grupos, la nobleza, el clero y el campesinado, con poco acceso a la movilidad social. Ya les dije, el campesinado siempre es el que ha sostenido a los pueblos. Entonces, hay que tener empatía con los campesinos. La religión, la Iglesia Católica, tenía todo el poder y gran influencia en la política y en la vida diaria. Y en la cultura medieval había escasez de educación formal y se desarrollaban monasterios como centros de conocimiento, o sea, iglesias. La iglesia tenía todo el poder. Entonces, sí, la iglesia tenía todo el poder. Entonces, comprender cómo los cambios sociales y económicos del feudalismo abrieron el paso al mundo moderno. La gente se cansó de que la iglesia los controlara. En la Edad Media, ¿no? 466 a 1492. Perdón, es que estoy teniendo mensajes. Discúlpenme ustedes. Denme un momento. Ya. Entonces, bueno, el final de la Edad Media, pues, fue la crisis del feudalismo. Normalmente las civilizaciones se han cansado de los gobiernos de corrupción y es por eso que simplemente esos imperios cayeron, porque eran flojos en sus sistemas políticos. Entonces, sigamos, la Edad Moderna fue el inicio simbólico fue el descubrimiento de América en 1492, ¿cierto? Se dio esta forma del gobierno que fue el absolutismo, que los reyes concentraban el poder político. Por ejemplo, Luis XIV en Francia. Es decir, los reyes tienen toda la potestad de tomar todas las decisiones, ¿cierto? No, no hay senado, solamente hay la figura del primer ministro, como en el Reino Unido, ¿cierto? Que creo que el ministro ya no es Boris Johnson, o como en Italia, el primer ministro es crucial, ¿cierto? También. Por ejemplo, está en este momento, si no estoy mal, Giorgia Meloni, una política muy interesante. Entonces, el humanismo y el renacimiento son movimientos que impulsan el arte, la ciencia y la razón, desplazando la visión religiosa medieval. En esta época los filósofos cobraron especial importancia, porque fue donde se desarrolló, bueno, cuando estaban muy desocupados empezaron a desarrollar teorías muy raras y a cuestionarse sobre la existencia. Y eso llevó a que se desarrollara más la ciencia, por una competición, obviamente, ¿quién tiene más hechos? ¿La ciencia o los filósofos? Sí, un dato muy interesante es que los filósofos siempre han concluido que existe un Dios. Si usted no es creyente, pues bueno, es un infierno esta clase, pero quiero que sepan ese dato. Siempre han llegado a la conclusión de que existe un creador. Creador, no sencillamente de Dios católico, pero existe alguien que nos creó. Entonces, eso ha influido hasta ahora, hasta las religiones. Hay gente que es muy católica. La colonización y la economía, Europa expande sus territorios, se desarrolla el mercantilismo, que es un movimiento muy importante donde se fomentó el libre comercio, y luego el capitalismo comercial. Los eventos mundiales, ¿no? Esta es la historia mundial. Si gustan, yo les doy una clase más detallada de historia en otro momento. Podemos usar otro horario. Entonces, el descubrimiento de América en 1492. Un momento. Denme un momento. Ya. Entonces, la expansión europea y la colonización de otros pueblos y el impacto en pueblos indígenas y la economía mundial. Dicen que Colombia es un país pluriétnico porque cuando llegaron los españoles a conquistar América, eh, pues en general, no solamente Colombia, sino en general el país, pues se mezclaron las razas, ¿no? Entonces, por eso dejó de haber blancos y negros y hubo solamente mestizos. Dicen que no se les debe decir raza. Ojo, perdónenme por la expresión, porque dicen que la raza es para los perros. Entonces, si van a referirse a la gente de color o a la gente blanca o cualquier tipo de persona, no le digan raza. Excúsenme ustedes si me equivoco posteriormente, pero no hay que decirle raza porque la raza se refiere a un animal. Sí, entonces esto logró la expansión de la colonización. Ya saben, cuando Cristóbal Colón conquistó América con la Pinta, la Niña, la Santa María y demás, ¿no? Entonces, impacto, surge la economía trans, perdón, se me confunde la palabra,
transatlántica, pero también el genocidio y la explotación de pueblos originarios. Es decir, no respetan a los pueblos, pero eso a la vez también permite el desarrollo pues, social, ¿no? A costa de pues, la esclavitud, obviamente. La reforma protestante en 1517 surgen nuevas iglesias cristianas y guerras religiosas. No, guerras religiosas no significa que las religiones se mataban entre sí, ni mucho menos. Es una metáfora para ver qué religión tenía más poderío. Entonces la gente dijo, bueno, ¿y por qué la católica? No, es que mira que yo estoy viendo la Biblia y eso no concuerda, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? No, pues, mira, creemos otra iglesia, creemos otra iglesia. Entonces, recuerden que la iglesia era fundamental en el gobierno, tenía un papel bien importante. Entonces decían, no, 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 bueno, entonces creemos la cristiana, ¿cierto? Ahora ya hay como 500.000 iglesias, ¿cierto? No quiero decir que esta iglesia obviamente no tenga las creencias correctas. Yo, digamos que yo soy católico, por así decirlo, pero las otras iglesias también son válidas. Obviamente, no importa lo que la gente diga. Recuerden que en Colombia es un país laico y según la Constitución Política de Colombia debemos de respetar todas las religiones. Entonces surgen nuevas iglesias y la Iglesia Católica va perdiendo poderío en el gobierno. Y ahora también lo tiene perdido, aunque el Vaticano sea una figura importante en las relaciones fundamentales del mundo, mundiales y lo demás y las aves. Ya ven que todo el mundo está visitando al nuevo Papa, León XIV, Cardenal Prevost, creo que se llama, perdón. Revolución científica y el reconocimiento, el desarrollo de pensamiento racional y de método científico, avances en la astronomía, anatomía, arte y filosofía. Estas épocas fueron muy importantes para el desarrollo social, todas las épocas fueron muy importantes para el desarrollo social. Nosotros venimos desde unos antecedentes que incluso donde estamos ahora, cada día se va creando un nuevo conocimiento y cada día también la inteligencia artificial va avanzando demasiado. Entonces, miren eso. Y nace el absolutismo monárquico, la concentración del poder en figuras como el rey XIV y la justificación divina del poder y la ausencia de libertades, ¿no? Ellos tenían la premisa de que realmente una persona debía de tener toda la concentración del poderío y deberían de suspender la libertad a aquellas personas que estuvieran en contra del gobierno. Entonces es una monarquía absolutista, así como pasa en este momento en Reino Unido con el rey, no me acuerdo, el hijo de la esposa, de la esposa, el hijo de la reina Isabel, no recuerdo cómo se llamaba, Carlos III, creo. Entonces, surge la Revolución Francesa, que es donde el fin del absolutismo y el surgimiento de la ciudadanía y los principios de la libertad, igualdad y fraternidad, cuando le cortaron la cabeza a María Antonieta de las Nieves. Entonces, rompe la unidad de la Iglesia Católica, surgen iglesias protestantes y se abre camino a la libertad de culto y a las guerras, a las guerras religiosas. Entonces, en el absolutismo monárquico, perdón, me estoy desviando, no estoy en, sorry, ya, entonces en la Revolución Francesa termina el absolutismo y aparecen conceptos importantes como el derecho humano, la soberanía popular y la ciudadanía universal. La idea era, lo que promovían era que todos los ciudadanos eran igual y que la educación política, la república y la justicia social son ideales herederos de este proceso, es decir, de la política. Todos tenían derecho a participar. Porque estoy escuchando, perdón, es aquí. Entonces, siguió la revolución industrial, no se olviden de las fechitas, en el siglo 18, perdón, estoy escuchando ruidos raros. En el siglo XVIII al siglo XIX, transformación económica basada en la máquina y el trabajo fabril. Y consecuencias sociales como la migración, la desigualdad y la urbanización. Aquí nacen los primeros problemas de la sociedad. La migración es algo que afecta muchísimo, no solamente no solamente en esa época, sino que sigue afectando muchísimo todavía en Colombia. Quizás yo no soy xenofóbico, es que hay que aclararlo porque quizás hay mucha gente que confunde los conceptos, pero sí, ha afectado mucho. Por donde usted lo vea, la sobrepoblación, Colombia es demasiado sobrepoblado. Hay demasiada cantidad de habitantes, son 50 millones de habitantes. Y perdón, es que alguien está acá abajo molestando. Entonces, ¿en qué estábamos? Perdón, me desvié. Sí, surgen los primeros problemas de la sociedad. Entonces, Colombia es demasiado sobrepoblado a diferencia de Canadá. Miren que Canadá es más grande que Colombia y tiene menos población, ¿cierto? Entonces, bueno, nacen las guerras mundiales, ¿cierto? En 1914 a 1945, la Primera Guerra Mundial, es un conflicto entre imperios y el uso de las nuevas armas, y la segunda, el nazismo, el holocausto y la aparición de EU y la URSS como potencia. Les voy a dejar unos recursitos en el campo virtual muy buenos, porque si yo profundizo en esto, nos vamos aquí mañana hasta las 12 del mediodía. Pero entonces,
En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia hicieron team, o sea que hicieron equipo, para poder masacrar a Hitler, porque estaba siendo, en fin, un obstáculo para los dos. ¿No? Entonces, básicamente, eso es lo más importante de la Segunda Guerra Mundial. Llega la Guerra Fría, ¿cierto? Entonces, después de que asesinan al nazi de profesión, al del bigotito, entonces llega la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría, muchachos? Hay preguntas en el IFE muy cruciales. La Guerra Fría no hubo armas, no hubo peleas, no hubo muertos, no hubo nada. La Guerra Fría es que a pesar de sus tensiones, solamente fue una guerra ideológica. Entonces, ¿qué pasó? Llegó, bueno, ideología entre EU y la carrera armamentística, guerras indirectas y caída del muro de Berlín. Les voy a explicar a grosso modo, pero eso tiene mucho de qué hablarse. Básicamente llegó, entonces mataron a Hitler, ¡pum! ¿Cierto? Le estoy explicando coloquialmente. Y entonces llegó a Estados Unidos y dijo, mi sistema ser mejor que el tuyo, Rusia. Entonces, yo proporciono el capitalismo que se centra en la propiedad privada y en la riqueza. Unos tienen que ser más ricos que otros. Y entonces llega Rusia y dice, no puede ser Estados Unidos. Es mejor el comunismo porque fomenta la igualdad. No hay ricos y no hay pobres. Todos somos iguales. Lo que no les dijeron es que el comunismo, todos iban a ser iguales, pero igual de pobres, ¿cierto? Puede haber comunistas en esta clase, perfecto, respeto mucho la ideología, pero en lo personal el comunismo no es lo más conveniente. Siempre va a haber gente que trabajó y que obviamente va a haber acumulación de riqueza en el capitalismo y eso es una de las grandes brechas y las grandes desventajas. Pero el comunismo no funciona. No funciona ni el comunismo ni el socialismo, lamentablemente. Muchos dicen, ¿existe gente comunista? Yo creo que sí. Todavía hay gente comunista, no, ustedes no lo duden, aunque el comunismo cayó, pero yo les voy a explicar. Mucha gente dice, miren, si un comunista les habla, ustedes solamente mencionen Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde hay dictaduras comunistas y no funcionan. Listo, con eso lo callan. Pero mucha gente dice, miren China, China es comunista y una de las potencias mundiales con armas, con economía, con la economía más sólida. Pero falso, falso. China tiene una economía mixta. El comunismo se caracteriza por la mayor intervención del Estado. Sí, la mayoría de empresas son del Estado, pero en realidad hay empresas internacionales que no son de China y por eso permiten el comercio, ¿cierto? Pero China no es ni comunista ni socialista. Pues si le digan, miren a China, él es socialista, él es comunista. Entonces, no, eso. Camilo Solano dice, el problema no es el comunismo, el problema es que aplica en la realidad, es prácticamente imposible. Totalmente cierto, y déjenme decir que me impresionan esas posturas políticas que ustedes tienen. Tienen posturas políticas no porque sean acordes a las mías, sino porque saben realmente la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si usted es comunista, obviamente no se sienta mal. Denme un momento, vuelvo en un minuto, perdón, excúsenme. Perdón, es que estaba recibiendo algo. Entonces, básicamente, ¿en qué estábamos? Sí. Entonces, los felicito por esas posturas políticas. Sofía Rincón, pronúnciate. Profe, qué pena la interrupción. Yo tengo aquí una duda. Cuéntame. Quería saber si el comunismo es bueno y ventajas y desventajas. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy controversial. Si hay comunistas en esta clase, ¿no? Obviamente, no piensen que los estoy. Digamos que cada ideología tiene su parte buena, pero aplicarla es muy imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Venezuela, en Venezuela, miren, hay socialismo, ¿cierto? El gobierno vive exactamente, súper importante y no siempre aplicado de la manera correcta. Siempre dicen que no es verdadero socialismo, totalmente, pero piensen que en la práctica eso no es posible porque siempre va a haber ricos, muchachos, siempre va a haber personas ricas. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos que si el comunismo es malo, como nos pregunta Sofía, ¿cierto? Nos dice algo allá, nunca pudieron costear o aspirar. Entonces, nos dice Sofía si el comunismo es malo y cuáles son las desventajas. Yo les voy a poner un caso y una situación que es muy aplicable a todo.
Supongamos que usted nace en una familia pobre, ¿cierto? Nace en una familia pobre y con mucho esfuerzo monta un emprendimiento, porque es posible. Y aquí en Colombia es posible, digan lo que digan, es posible montar un emprendimiento y salir adelante. ¿Cierto? Que hayan dificultades, las hay. Pero en la mayoría de los casos es posible, independientemente de otras situaciones. Entonces usted monta un emprendimiento. ¿Qué pasa? Usted le pegó a la idea. Bueno, montó un emprendimiento de crispetas con sabores. Entonces le pegó a la idea. Se expandió el emprendimiento, pero usted era pobre, de todos modos seguía siendo pobre, solamente que tuvo una idea, ¿cierto? Se expandió, abriste 2 sucursales, abriste 4, te expandiste por todo el país por mérito propio, no por prevaricato, ni porque te ayudara el Estado, ni porque alguien te donó, ni porque robaste plata, por mérito propio, ¿cierto? Entonces tenés el negocio de crispeticas de colores y llega el Estado y te dice, vení, ve, ¿sabes qué? Y es así, ¿no? Y el que me quiera contradecir, bien puede, y nos vamos a un debatico, ¿no? Pero en otro momento. Entonces, llega el Estado y te dice, ve, mira, es que vos tenés un poco de sucursales y vos tenés como 20 millones de patrimonio neto. Pues, ¿sabes qué? En tu barrio hay cinco personas que son re pobres. Entonces, quédate vos con lo que vas a generar después y le regalas día 4 millones a cada uno. Sí, le regalás. Así es el socialismo. Esa es la definición del comunismo, ¿cierto? Que todos sean iguales, ¿cierto? Igual de pobres será o igual de ricos. ¿Tiene sus ventajas? Sí, la iniciativa es buena, que todos seamos iguales, pero relativamente en los negocios y en lo demás y en el mercado no fue muy eficiente y es imposible en la práctica. Por eso la desventaja del comunismo es esa, que es una realidad utópica. ¿Qué es utópica, muchachos? Utópica es que es increíble y nunca se va a poder aplicar. ¿Por qué? Por diversos temas, por la corrupción y lo demás. Miren cómo viene en Venezuela, el país más rico en petróleo y el pueblo más pobre. Y el presidente Nicolás Maduro feliz allá, comiendo carne con Diosdado Cabello, teniendo la mejor vida y demás. Entonces, eso por parte de la Guerra Fría, entonces llegó, y entonces, ¿qué llegó? ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos hizo el Plan Marshall. Entonces dijo, bueno, mira que Rusia está expandiendo el comunismo. ¿Con funcionalidades ayuda? Claro que la podemos aplicar con funcionalidades, porque realmente, y yo sí estoy de acuerdo en este punto, Val Bolaño, que, por ejemplo, en este momento hay tierras que no se usan. Hay tierras que no se usan, entonces se las pueden dar a los campesinos para que cultiven, les pueden dar a ellos porque el Estado tiene mucha plata, ¿cierto? Miren que en este gobierno se creó el Ministerio de la Igualdad en cabeza de Francia Márquez. Entonces, alguien me está llamando, excúsenme otra vez. Pues, definitivamente no es mi día, todas estas interrupciones. Entonces, sí, va el año. Se pueden aplicar porque miren que en este gobierno se creó el Ministerio de la Igualdad en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez para que se ayuden a las poblaciones más vulnerables del país con recursos económicos. Entonces, sí, lo podemos hacer. Se puede ayudar a la gente, digamos que obviamente a la gente que tenga más dificultades, pero a todos en general no, porque siempre van a ser más ricos y esa es la debilidad de esa ideología. Espero haber respondido tu duda, Sofi Rincón. Perdóname, es que estoy cansado. Sí, muchas gracias, profe. Vale, entonces, sí, entonces Estados Unidos vio que como el comunismo estaba expandiendo y Rusia estaba, obviamente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Rusia empezó a expandir y Estados Unidos dijo, no, esto no puede ser, no, 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 no. Y creó el Plan Marshall. Y dijo, bueno, muchachos, yo les voy a dar aquí platica siempre y cuando ustedes pertenezcan a mi sistema. ¿Y qué hizo Europa? Bueno, oye, ¿por qué no? Aceptémosle la platica. ¿Y qué hizo Rusia? Creó el Pacto de Varsovia, ¿cierto? Y dijo, no, eso no puede ser así, para hacer todo lo contrario. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Creó la OTAN, que no me estoy acordando en este momento de las siglas, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya me acordé. Entonces creó la OTAN para defender a los países capitalistas que fueran atacados por el país comunista. Obviamente Estados Unidos siempre fue más pillo y tuvo mayor ventaja.
Entonces, bueno, ¿qué pasó? El comunismo se expandió hasta Alemania, que es muy famoso, ¿cierto? Y Alemania se dividió en dos. En la parte derecha quedó el comunismo y en la parte izquierda quedó el capitalismo. Y es muy famoso. Hay una canción que se llama Libre de Nino Bravo, ¿cierto? Es un cantante muy viejo, pero digamos que políticamente es una canción muy bonita que especifica la caída del muro de Berlín. Fue basada en esa, por si la quieren escuchar. Libre de Nino Bravo. Entonces, ¿qué pasó? Y se hicieron el muro, hicieron el muro, entonces a la derecha quedó el comunismo y a la izquierda quedó el capitalismo. ¿Y qué pasaba? El comunismo era tan precario, había tanto atraso estructural y económico que los comunistas se pasaban para el lado capitalista. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un murito, pam, 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 hicieron el muro. Entonces, ¿qué pasaba? A veces los capitalistas querían ir a visitar a Berlín, entonces no los dejaban. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Mandó avioncitos y mandó recursos a los comunistas que estaban del lado derecho para convencerlos de que se pasaran al otro lado. Después de la caída del comunismo, se cayó el muro de Berlín. Y lo pueden investigar en cualquier lado que no estoy siendo desobjetivo. Cuando se cayó el muro de Berlín, al lado derecho, que es donde estaba el comunismo, había más atraso tecnológico. Las, las, los edificios eran más viejos. No había, y donde está el lado capitalista, claro, para los comunistas eso era impresionante. Había tecnología de punta, última tecnología, últimos aviones y demás. Yo no sé, un ejemplo es, yo no sé si ustedes han notado, si ustedes son apasionados a la política o han visto noticias, las cámaras de Venezuela. O sea, las cámaras de Venezuela son extremadamente borrosas. O sea, si alguna vez quieren buscar y les interesa, buscan grabaciones de televisión de cámaras de Venezuela y cuando el presidente Maduro está haciendo, bueno, el dictador, perdón, Maduro está haciendo las intervenciones, miren que eso se ve bien borroso, es porque el avance tecnológico es precario siempre en el socialismo, ténganlo en cuenta. Descentralización de Asia y África, la independencia de los países colonizados tras la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se empezaron ya como mataron al del bigotito, o se mató, quién sabe, a Hitler, los países se descentralizaron y nuevos estados con desafíos políticos y económicos después de la guerra tenían que asumir una postura. No sé qué fue eso, qué fue eso. Bueno, entonces, sí, la globalización inicia a finales del siglo XX hasta la actualidad, que es una integración económica, tecnológica y cultural a nivel mundial, nuevos retos, cambio climático, migración y desigualdad. Han nacido muchos desafíos con la globalización, pero a la vez también ha nacido mucho el desarrollo económico y el libre comercio. Imagínense que Colombia siempre ha adaptado una posición neutral y hemos hecho hasta comercios con Estados Unidos. Somos buenos amigos de Estados Unidos, de Israel, de Japón por la guerra donde nos llamaban el demonio de las trincheras. Siempre somos amigos como de todo el mundo, ¿cierto? Excepto de Nicaragua por el conflicto de las islas. Ya, el capitalismo, dime un momento. El capitalismo apoya más al... Sofía, pronúnciate, por favor. Profe, una pregunta. ¿Cuántos años duraron los europeos en África? Ya, perdón, es que estaba aquí leyendo el comentario de Camilo. Dice, el socialismo apoya más al liberalismo, neoliberalismo, que el socialismo o proteccionismo. Relativamente, el capitalismo siempre se asocia con lo liberal, siempre se apoya, siempre se asocia en que cada persona puede hacer lo que quiera y la intervención del Estado debe ser menor. Entonces, que el Estado no puede interferir con las personas. En cuanto a la pregunta de Sofía, dice que ¿cuántos años duraron? ¿Qué? Perdón, ¿me puede repetir? Con gusto, profe. ¿Cuántos años duraron los europeos en África? Vale, entonces, la presencia europea en África duró cerca de 400 a 500 años, por si esa es la pregunta. Pues varía según la región y el país. Entonces, en Portugal y España, que fueron muy importantes, obviamente, fueron los primeros en llegar a África, los portugueses y los españoles, y las costas de África alrededor del 1940. Entonces, cuando fueron a invadir África, pues la presencia fue costera y comercial, entonces intercambio de oro, esclavos y ¿cierto? Entonces, unos 400 años de presencia comercial, ¿cierto? En la colonización formal, el imperialismo o el reparto de África se consolidó en la Conferencia de Berlín, cerca del 1880, 1960. Entonces duró de 80 a 9 años el dominio colonial directo sobre África, porque cuando se fue la guerra empezaron pues, a invadir esos países, ¿no? Entonces yo les voy a mandar un recurso de las fechas claves de la independencia
de África, para que lo tengan más claro, porque en este momento no les tengo el dato. Pero créanme que les voy a mandar ese recurso, Sofía, para que ahondemos más en el tema. Bueno, ya seguimos con los eventos en Colombia, que ya son las 10:10. Entonces yo creo que es muy importante el descanso también. Y me verán prontamente también en las clases de inglés y en las clases de sociales y ciudadanas, que realmente no sé cada cuánto vayan a hacer. Creo que van a ser cada sábado, porque las clases de práctica las va a dar la tutora Kim, que es la que va a hacer la respuesta de las preguntas. 420, Camilo Suárez, 420. Entonces, bueno, les agradezco a todos por estar en esta clase. La clase está quedando grabada y la voy a almacenar en el campus virtual y les voy a mandar muy pronto el formato para que ustedes puedan diligenciarlo y se puedan matricular y puedan ver las clases pregrabadas y los recursos que yo voy a poner ahí de la Guerra Fría y lo demás. Espero que hayan disfrutado la clase. Si hubo alguna opinión política que cuando vuelven a realizar tu simulacro, yo me estoy encargando del soporte de la plataforma. Entonces, los simulacros tardan mucho tiempo. Entonces, los tutores estamos trabajando día a día para que esos simulacros se puedan llevar a cabo. Sofía, cuéntame. Profe, una pregunta, ¿qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Es una pregunta muy, digamos, muy interesante e hipotética. Entonces, digamos que si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, no creo que haya sido un gobierno que haya durado mucho tiempo. Entonces, lo más probable es que el mundo sería muy distinto a lo que conocemos ahora en términos de política, cultura, derechos humanos y relaciones internacionales. Pues es una hipótesis, pero digamos que los historiadores han dicho que Alemania hubiera conquistado Europa, obviamente. La Unión Soviética había sido destituida, claro, eso es indudable. La Unión Soviética se hubiera ido a la mondá porque ellos hicieron un pacto para destituir bueno, la Unión Soviética cayó. Entonces, obviamente, Hitler está en contra de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética y Estados Unidos fueron los que derrotaron a Hitler, por así decirlo, si les digo, ¿no? Reino Unido, probablemente que era tan controversial bueno, tenía una guerra muy fuerte con Alemania en su expansión, probablemente se hubiera rendido, porque Hitler tenía la capacidad de tener demasiado poder de convencimiento y se expandió muy rápido. Y los Estados Unidos, pues, ¿qué les digo? Perdería demasiada influencia global, dejaría de ser la potencia número uno, pero digamos que sería una gran potencia, obviamente porque las ideas del capitalismo obviamente seguirían funcionando y siguen funcionando hoy en día. Entonces, Estados Unidos pues pasaría a segundo plano. En la sociedad habría un exterminio sistemático porque Hitler era extremadamente utópico con otras religiones, la esclavitud y los trabajos forzados serían comunes en este momento de la sociedad, serían institucionalizadas las ideologías nazis y lo demás serían impartidas en las escuelas. En la educación y la cultura habría una censura total, obviamente. Dirían, es que el nazismo es y punto, obviamente no enseñarían ni otra historia, ni otra religión, ni religión judía, ni pensamiento crítico, porque a todos los quisieran brutos. En economía estaría dirigida obviamente al Estado nazi y a la explotación de recursos y trabajos de los esclavos. En ciencia avanzaría mucho en lo que le interesaba a Hitler, en las armas y en el odio, pero no avanzarían en lo general en ciencia como la conocemos ahora. Habría muchos retrasos. En Colombia, pues digamos que Colombia siempre ha sido un tibio en todas las guerras. Entonces digamos que también digamos que Colombia estaría bajo la influencia de Estados Unidos, por así decirlo. Y pues sí, esas son las que si hubiera pasado, esa es la respuesta. Entonces habría como un mundo autoritario, habría una represión del pensamiento y la libertad de prensa que ahora conocemos, no habría democracia y probablemente sí o sí el pueblo se cansaría. El pueblo se cansaría del régimen y muy, muy después la Alemania nazi caería. A todos les agradezco estar en esta clase teórica. Yo la verdad pensé, sería un mundo como el de 1900 de George O'Neill, totalmente. Entonces, las diapositivas las van a pasar. Sí, yo estoy viendo cómo configura el campus virtual, porque yo también estoy dictando el componente de inglés. Entonces, ayer configuré inglés, voy a ver si puedo configurar el campus virtual mañana para revisarle todos los de sociales. Bueno, ahora sí.
Entonces, yo espero que les haya gustado mucho la clase. Yo realmente pensé que no les iban a gustar las clases teóricas porque digamos que mucha gente estudia ingeniería en sistemas. Yo no estudio ingeniería en sistemas, estudio para APH en, en, en la Universidad del Valle. Atención hospitalaria es para médico en la Facultad de Salud. Entonces, sí, yo pensé que no les iban a gustar las clases porque personalmente a veces pienso que les gusta responder más preguntas, pero las clases teóricas son muy importantes para esto. Bueno, con la tutora Kim, yo espero que no me dejen mal parado y puedan, yo espero que no me dejen mal parado y puedan resolver las preguntas que ella les diga, sean colaborativos. Ya miro cómo configuro el campus virtual y les mando el formato. Y les agradezco a todos y recuerden que cualquier comentario, si hice algún comentario político o algún comentario que los afectó, me lo pueden comentar perfectamente eh, para yo retractarme y disculparme por de pronto se me escaparon algunos comentarios y ustedes se sintieron ofendidos, porque en estas condiciones ya de términos políticos ya hay gente que es demasiado delicada, entonces yo no tengo ningún problema. Recuerden que siempre puedo mejorar y me pueden decir algunas estrategias. Si quieren pueden sugerir algún tema, si quieren pueden sugerir alguna crítica. Obviamente yo estoy aquí para escucharlos porque ustedes dirigen esta clase. Gracias por los buenos comentarios, de verdad los aprecio y las clases sí van a ser probablemente 8 a 10. Fueron hoy porque los tutores realmente, hoy no había ningún tutor disponible. Entonces yo ya tengo las 12 clases de sociales preparadas, pero realmente mi clase no era hoy porque ayer fue mi clase de inglés, no sé quién les iba a dictar clase hoy, pero bueno, hoy fue mi clase está pregrabada, la van a encontrar en el campus virtual para que yo lo pueda configurar. Les agradezco a todos, tengan ustedes muy buena noche, espero me hayan entendido, si no me lo comentan y espero que descansen. Si tienen alguna duda me la pueden comentar, ya se pueden salir de la llamada. Que descansen, muy bonita noche. Muchas gracias Jenny por asistir, Dayana también por asistir. Muchas gracias, Valerie, Juliana también. Espero que les haya gustado la clase. Val Bolaño, excelente opiniones políticas a todos. ¿Desde cuándo existe Grupo Fénix? Existe hace como un mes y medio. Hace un mes y medio existe. Lo creamos como una iniciativa para capacitar a los jóvenes que vayan a presentar la prueba de manera gratuita. ¿Va a seguir el otro año? Sí, es probable. Esto es una iniciativa que yo saco el tiempo porque la verdad por si no han visto mi presentación, yo soy docente, yo capacito a los funcionarios públicos de este país, algunos funcionarios públicos. Entonces yo tengo labores de docencia en otras partes. Pero siempre y cuando yo pueda darles las clases, por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, eso es lo que estamos pensando en un pre, pero digamos que tenemos que fortalecer las redes sociales y fortalecer las clases, dejar clases pregrabadas. Miren que tenemos el recurso del campus virtual, que la verdad la configuración fue tétrica, pero no importa. Y obviamente siempre habiendo una opción gratuita para los jóvenes, porque hemos entendido la cruda realidad del país. Hemos entendido la cruda realidad del país y obviamente tenemos que ayudar a mejorarlo. Sí, entonces, sí, Muchas espero. gracias, profe. Muy interesante la clase. Qué pena te interrumpo. No, ni más Estuvo muy faltaba, muchas gracias bonita. por la participación. Vale, gracias. Sí, Val, de hecho yo estaba pensando eso, en poderlo hacer a un precio bajo. Incluso, miren cuántos miembros somos en el grupo. Incluso si cada miembro pagara 500 pesos, podríamos financiar mejoras al campus virtual y mejoras también al personal, obviamente. Entonces, sí, yo les agradezco a todos ustedes por estar. La próxima clase estaremos viendo entonces la historia general colombiana, algunos de los eventos más importantes que han ocurrido en Colombia, de los eventos más importantes que han ocurrido en Colombia. Colombia tiene una historia muy interesante, llena de escándalos políticos, llena de espacios muy interesantes, llena de muchas controversias, por ejemplo, la del presidente Pastrana con Jeffrey Epstein, el proceso 8000, la vez que la gente votó en la consulta popular que no quería la paz. Entonces, sí, hay muchos temas interesantes que pueden aprender y, bueno, la práctica la van a hacer con la otra tutora. No hago prácticas porque no quiero tampoco, obviamente, quitarle el mérito. Entonces, yo creo que ya es la más adecuada. ¿Cómo me preparé? Bueno, miren, yo no hice ningún pre-ICFES.
Yo soy partidario de que ser autodidacta es la mejor opción que puede haber. Cuando yo voy a mis clases de la universidad y en general, yo siempre reviso los temas antes de las clases. Entonces, sí, lo mejor es buscar los temarios y acomodarlos, acumular todos los temarios que hay ahí y primero ver las razones teóricas de los temas. Siempre los teóricos, no, mucha gente te dice practica con estas 700.000 páginas de cuadernillo. Sí, pero hay que también saberse los temas. Entonces, ¿vas a dar sociales o también inglés? Voy a dar las dos. Sociales en términos de teoría y inglés y en términos teórico-prácticos con actividades en el campus virtual, que si ustedes han visto, ya en inglés monté las actividades y monté los recursos necesarios. ¿En qué materia tuviste? Sí, casualmente en ciencias sociales y en ciencias naturales, perdón, en ciencias sociales y en lectura crítica. Soy muy bueno para la lectura, pero las ciencias naturales, aunque esté estudiando una carrera de salud, no es mi campo, ¿no? Como por así decirlo, no es mi fuerte. Yo tengo diversos cursos y diplomados en sociales y en inglés se me facilita mucho la lectura. ¿Cómo se puede acceder al campus? Me escribes, al abonado telefónico, me escribes al tutorial. ¿No? ¿Cómo se puede decir? Si hay tutorial, ¿cuál fue tu puntaje más bajo? Mi puntaje más bajo, yo no recuerdo cuál fue, creo que fue, de hecho creo que fue naturales. Naturales, lectura crítica, no, sí fue naturales. Ese fue el más bajo, porque el resto estaban igualitos. O sea, hay tutorial, si hay tutorial, me pueden escribir a mi número telefónico. Yo les dejé en las diapositivas. Pero si no, por el grupo pueden escribir que yo soy el que estoy pendiente ahí del soporte. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda, apreciación, observación, una crítica? Nada, nada, bueno. Entonces, que me lo vaya muy bien. Nos estaremos viendo. Les notificaré. Gracias a ustedes por asistir a la clase. Es más, yo pensé que hoy, como era sábado, pues iban a salir de parranda y en mi clase iban a asistir 2 personas y me iban a tocar dejar la clase pregrabada. Pero sí. Entonces, buenas noches y que descansen a todos. Bye bye. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Muchas gracias por asistir. Nos estaremos viendo. Les estaré configurando el campus virtual. Sayonara. Bonjour. See you later. Arrivederci. Hasta luego. Bye bye. Nos vemos. Que me les vaya bien. No se olviden de asistir a las otras clases con la tutora. Hasta luego. No me salgo hasta que todos se salgan porque tengo entendido que si alguien se queda es porque tiene alguna pregunta. Hasta luego. Bye bye. ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, se fue. Bueno, hasta luego, que te vaya muy bien, María Andrea.